Invitamos ahora al señor Ricardo Millán, nuestro intendente de la región de Los Ríos, quien expondrá sobre el sector educativo como sector estratégico en la economía de la región de Los Ríos. El señor Millán es psicólogo con estudios en desarrollo local y estrategias para la superación de la pobreza rural. Entre su vasta trayectoria en cargos públicos y privados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Los Ríos, destaca el haber liderado el desafío de descentralizar el sistema de fomento productivo, siendo director de fomento en la región de Los Ríos. Por favor. Muchas gracias por esta invitación, estimado rector, decano, director de investigación y a nuestros invitados de Valencia, ¿no? De la Alicante. Sí, tuve la oportunidad de hacer unos cursos de especialización en la Universidad de Alicante, hace algunos años atrás. Lo pasé muy bien en la playa. Todavía recuerdo que había un profesor en Alicante que había investigado sobre una cosa que se llamaba la autoginefilia, que era un fenómeno que él describía latamente. Y descubrimos que el único que lo describía era él, y tenía muchos papers escritos sobre la autoginefilia. Yo nunca olvidé el nombre, después les puedo contar lo que significa la autoginefilia, lo pueden encontrar. Tengo muy buenos recuerdos de Alicante y de Valencia. ¿Ah? No, le gusta verse a sí mismo al espejo vestido con ropa del sexo contrario. Para que vean que se produce conocimiento de alto vuelo en la Universidad de Alicante. Estuve ahí con un profesor de apellido Bueno. Además, dirigía un centro. Bueno, es una anécdota, pero la autoginefilia no se les puede olvidar nunca más. Cuando se miren al espejo, recuerden, no se imaginen nada, porque si no van a ir a este investigador. Quiero ocupar este ratito, estoy muy contento que me hayan invitado a poder referirme a un punto. De partida, valorar lo que está haciendo la universidad con plantearse el desafío de cuantificar en lo cuantitativo y en lo cualitativo el rol y la importancia que tiene como universidad, no solo en la región, me imagino que también serán datos muy relevantes de la universidad a nivel país. Pero déjenme plantearles que lo primero es decirles que yo no puedo evitar, estando en un recinto universitario, decirles que me quiero referir como a los principios que alimentaron la reforma educacional o todo el planteamiento en términos educativos por parte de nuestro gobierno. Y se los quiero plantear porque se liga muy bien a lo que quiero exponer. Quiero decir que hay un concepto detrás que lo acaba de ocupar el profesor, que tiene que ver con el concepto de rentabilidad de la educación. Y la posibilidad de entender la rentabilidad en la educación tiene al menos dos variantes relevantes, y que tiene que ver con la forma como uno considera la inversión. Si uno considera que la inversión en educación es un factor privado de cada ciudadano, es una inversión que tiene que tener fundamentalmente una rentabilidad económica. Es decir, yo puedo medir y comparar cuánto invertí y cuánto gané. O sea, a mí como padre, ¿me conviene gastar recursos o no me conviene gastar recursos en mis hijos? Lo estoy diciendo de una manera bastante poco elegante, ¿no? Pero ¿me conviene o no me conviene gastar recursos? Y yo puedo contabilizar. Entonces yo después le puedo decir a mi hijo, mira, tú me costaste 40, 50 millones de pesos, y ustedes saben, los que son padres ya mayores, que la rentabilidad en ese sentido no vuelve. Al contrario, llegan a comer los domingos y nos traen el postre. Entonces, la perspectiva de la rentabilidad económica es una perspectiva que a nosotros como gobierno nos pareció que era pobre en términos de rentabilidad. Y nosotros siempre hemos pensado desde el gobierno que la educación tiene que ser entendida como un derecho. En ese sentido, incluso uno podría tomar un poquito de distancia respecto al concepto de rentabilidad. Tú sabes que los derechos humanos como tales no tienen por qué ser rentables, son inherentes al ser. Desde esa perspectiva toma un poco de distancia el concepto de rentabilidad, pero sin embargo no lo aleja, porque también uno tiene que ser capaz de evaluar este derecho, qué es lo que genera, y entenderlo desde la perspectiva fenomenológica respecto a lo que genera una educación entendida como derecho versus lo que genera fenomenológicamente una educación entendida como un bien de consumo. Entonces,
fenomenológicamente lo que nosotros entendemos como gobierno es que una educación entendida como derecho genera condiciones básicas para al menos 3 cosas. 1, el desarrollo de las personas en cuanto a sus competencias, sus capacidades y sus proyecciones. 2, tiene que ver con lo que el país necesita para desarrollarse. Y 3, tiene que ver con la forma de convivencia que tenemos los ciudadanos entre nosotros, ¿cierto? En lo primero, la variable individual. En lo segundo, podríamos decir una variable productiva. Y en lo tercero, una variable de convivencia. Por supuesto que lo que nosotros entendemos es que la variable de convivencia, que es con la que quiero partir esta introducción, es que la variable de convivencia dice que en la medida que yo tengo a los estudiantes estudiando desde una perspectiva de derecho, los voy a tener más juntos. Al tenerlos más juntos, disminuyo las probabilidades de que la sociedad se estratifique hasta en elementos tan básicos como dónde estudio, cómo estudio, dónde vivo. Permite una convivencia mucho más estrecha entre distintos actores. Desde la perspectiva productiva, tengo que ver efectivamente si lo que estoy formando y cómo estoy formando tiene que ver o no con el desarrollo del país, ¿sí? Entonces, tiene que ver finalmente con, yo formo desde una perspectiva completamente de libre mercado, es decir, formo aquello que se compra, o también me empiezo a preocupar de formar en contenido, en cantidad y en forma, de acuerdo a lo que el país necesita. Un segundo cuestionamiento. Y respecto al desarrollo personal, es que hay un tema que es fundamental, porque cuando yo parto de la idea de que hay niños y niñas en Chile, que su primera perspectiva es que ellos nunca llegarán a desarrollar todas sus competencias, por supuesto que estoy generando un factor de inequidad profundo. Les quiero decir que hace un tiempo atrás, en la cuenta pública del gobierno que hicimos hace 2 meses atrás, contábamos el caso de un niño de la cordillera de Panguipulli, donde su madre lo que decía es, mire, yo desde que tuve a mi hijo, lo que escuché como mensaje fueron 2 cosas. 1, tú, como mujer, sola, del campo, rural, no tienes ninguna posibilidad de que tus hijos lleguen a la universidad. Ninguna. Y el mensaje para el niño era evidente, ¿no? Tú tienes que especializarte, ojalá, en paliar mejor el barro, porque eso es lo que te toca. Esa perspectiva, por supuesto que restringe, limita las capacidades y las perspectivas de desarrollo. Por eso que el planteamiento de la reforma educacional que hemos hecho como gobierno tiene como idea base que uno tiene que intervenir en todos los niveles de la educación, de tal manera que uno vaya generando una base muy sólida con la educación preescolar. Por eso hemos hecho un programa intensivo de construcción de jardín infantil y salas cuna, no solo en cobertura, sino que en calidad. Hoy día tenemos salas cunas que tienen un estándar y jardines infantiles que tienen un estándar de calidad superior al de los establecimientos privados. Eso es interesante, porque eso nos ha permitido que la gente vuelva a creer que ese espacio probablemente como derecho es más relevante que el que yo puedo pagar. Tenemos más metros cuadrados, tenemos mejor cantidad de lúmenes de iluminación para nuestros niños, tenemos un estándar de cuidadoras y cuidadores mayor que el que tiene el sector privado. Luego, nos hemos planteado a nivel de la educación básica y media, al menos hacernos cargo de 3 temas que son fundamentales. Uno de ellos tiene que ver, es en general la ley de inclusión. Es decir, toda plata que viene del mundo público tiene que ser ocupada directamente en educación. No puede haber lucro. No puede haber gente que haga negocios a partir de la plata del Estado. Si quiere hacerlo con la plata privada, porque también pueden haber colegios privados, pero con la plata pública es algo tan sensible y es entendido como un derecho que usted no puede hacer negocio con él. No puede decir, mire, mi rentabilidad final es que logré ahorrarme no sé cuánto, entonces me gasté el 80% de la subvención y el otro 20% me lo reservé para mi peculio personal. Eso rompe completamente la idea de lo que nosotros entendemos como educación pública. Por otro lado, limita la selección. Es decir, no puede ser que haya establecimientos que sean para algunos, según algunas condiciones especiales, y otros para otro tipo de niños o niñas. La idea es que cada establecimiento tenga la responsabilidad de entregar la mejor educación y que ojalá la distribución de niños y niñas, colegio, o escuela, o liceo, o jardín, sea territorial. Es decir, este modelo que son estas cosas raras que hacemos los chilenos, que cada vez que salimos al extranjero lo valoramos, pero cuando venimos acá de vuelta somos capaces de trasladarnos de 3 comunas distintas para llevar a nuestro hijo al colegio. No, si usted, la escuela que le toca a usted debería ser de la misma calidad que la que está en una comuna distinta. Estoy hablando más bien de la región metropolitana.
Entonces termina el proceso, elimina la selección como un elemento básico, elimina el lucro y además elimina un elemento que es importante, que es el copago. Es decir, sabe que la educación tiene que ser cubierta por todos los chilenos por los principios que les decía cuando comencé. Somos todos los chilenos y chilenas que a través de nuestros impuestos nos hacemos cargo de la educación de todos nuestros niños y niñas. Eso por lo menos a nivel de educación básica y media. Y hemos avanzado, por supuesto, también, como lo saben acá en la Universidad Austral, también en un sistema de gratuidad que todavía no está perfeccionado, pero que permite que al menos el 50% más pobre de Chile pueda estudiar gratuitamente en la universidad en la medida que tenga las competencias, en la universidad, en CFT, en instituto. Y esperamos, como lo dijo la presidenta en su cuenta pública, que ya el año 2018 entreguemos al gobierno con un 60% de la gente más pobre del país que pueda tener acceso a esta educación gratuita. Esos principios se los planteo porque tiene que ver con la perspectiva de rentabilidad y rol de las universidades en el desarrollo. Es una forma distinta de verlo. Entonces, desde ahí me voy a referir un poco al punto. Lo escuchaba, profesor, y me daba cuenta que va a sonar un poco contradictorio lo que acabo de decir, pero me senté como desde la perspectiva del cliente. Dije, mira, esto está como desde las universidades, me voy a sentar desde quien recibe el rol de las universidades. Es decir, dije educación, capital humano, desarrollo. Educación es lo que se entrega, educación, en el ámbito de la palabra, educación, investigación. Eso genera capital humano y eso permite el desarrollo. Me quiero parar al revés, es decir, mire, quiero hablar desde la perspectiva de desarrollo para poder llegar a lo que tenemos como requerimiento educativo. Esa es la perspectiva que les planteo. Entonces, ¿dónde está el computador que...? Allá. ¿Me dirijo allá? Entonces, lo que decimos es que para que la educación tenga un rol e impacto real en el futuro de la región, debe tener impresa la visión de desarrollo hacia donde nos dirigimos como región. Me encanta plantearnos desde la perspectiva de la singularidad, porque uno podría hacer una apreciación genérica respecto a la relación entre educación, capital humano y desarrollo para cualquier parte del mundo, y no podría ser distinto. ¿Qué es lo que le da la singularidad a estar hablando en una universidad regional de interés público? Quiero dejarlo claro porque es mi postura frente al tema. Quiero decir que tiene que estar relacionada con una visión de desarrollo, ¿sí? De lo contrario, podría yo tomarla y cambiarla de un lugar a otro sin ninguna dificultad. Y esa visión de desarrollo determina brechas de capital humano que son de las que tenemos que hacernos cargo con la educación. Entonces, por eso es que me paro desde atrás, ¿no? Digo, desde lo que queremos como región, qué es lo que necesitamos en términos de capital humano, qué es lo entonces que le pedimos a las universidades. Se junta perfectamente porque en el estudio, como lo planteaba el profesor, usted decía, bueno, vamos a estudiar cómo incide en las economías regionales. Yo estoy diciendo, bueno, voy a partir entonces de lo que la economía regional está planteando. En concreto que hay un tema esencial, porque esta es una región que se ha planteado un tema que es de alta complejidad, que es una apuesta al desarrollo endógeno en un contexto innovador, pero además con una palabra que tiene una alta complejidad, que es que nosotros queremos hacer un desarrollo basado en la sustentabilidad. ¿Qué es lo que creo? Que la operacionalización de esos tres conceptos, desarrollo endógeno, contexto innovador y sustentabilidad, es clave para saber qué es lo que tenemos que formar. Y además es clave para otro contexto, que es el contexto de desarrollo industrial. La pregunta hasta ahora ha sido o industrialización o desarrollo sustentable. La pregunta que yo hago hoy día es, ¿cuál es el tipo de industrialización que permite un desarrollo sustentable? Y eso cambia, porque eso implica diseñar, eso implica generar nuevos sistemas de incentivo singulares que permitan que se produzca ese tipo de desarrollo en nuestra región. La pregunta es cómo lo vinculamos. ¿Cómo se produce la relación de vinculación sabiendo que tenemos estructuras que son bastante estables como las de las universidades? Sabemos que tenemos visiones de desarrollo que están siendo cada vez más rápido, como cambian. ¿Cómo producimos el vínculo de tal manera que siempre estemos formando e investigando sobre aquello que tenga que ver con el desarrollo? Esa pregunta no es sencilla, porque requiere un sistema dinámico y un sistema de planificación dinámica y no sistemas que se estabilicen durante muchos años en el tiempo. En la práctica, solo me parece importante que desde la perspectiva de la política, de la gestión política, nuestro tema es que siempre partimos de un escenario actual que tiene la región. Tenemos un PIB, $7.000 per cápita,
somos cerca de 400.000 habitantes, ya lo vamos a ver más precisamente dentro de un mes más. Tenemos una matriz productiva donde tenemos una parte importante de nuestro PIB viene de la manufactura, de elementos que sacamos de la naturaleza, particularmente manufactura que tiene que ver con la pulpa que viene de los árboles y que tiene que ver con la leche, que la transformamos en queso y todos los subproductos. Esa es nuestra matriz fundamental directamente en lo productivo. Está por verse qué parte del PIB además viene de la capacidad que tenemos de formar. Y me parece interesante que es lo que estamos un poco también haciendo acá. Tema que nos cuesta mucho ver y que yo celebro que lo estemos investigando. ¿Qué es lo que pasa? Que para pasar del escenario actual a un escenario deseado, que les insisto, tiene un problema de operacionalización, yo le preguntaría, yo siempre he pensado que cualquier habitante de una región tiene que dormir con la estrategia regional de desarrollo debajo de la almohada, y debería ser capaz de describirla. Y claro, porque cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cuál es la visión de desarrollo de nuestra región? Uno debería poder decirla en la calle, ¿no? Uno debería ser, al estilo argentino, debería recitársela al taxista. Cuando el taxista es capaz de decirle, es porque usted avanzó. Y lo digo un poco en son de festín, pero fíjese que estuve hace un año atrás, un poco más, en Medellín. Y efectivamente el taxista me nombró los 3 eslóganes de desarrollo de Medellín. Yo dije esto otra cosa. Claro, aquí el taxista. Claro, después supe que me habían enviado justamente a un taxista que había sido formado especialmente para recibirme a mí. Es parte de la estrategia de marketing de Medellín. Para pasar del escenario actual al escenario deseado, lo que nosotros tenemos son caminos, instrumentos de planificación. Y básicamente, el primero tiene que ver con lo que hace el gobierno, ¿no? Que es nuestra agenda económica como gobierno, que es una agenda de productividad, innovación y crecimiento. Básicamente plantea una quimera que es eterna en Chile, pero que ha tenido hoy día carne mucho más concreta, que es cómo uno pasa de ser un sistema netamente extractivo, basado en commodity, a un sistema de valor añadido. Nosotros le llamamos agregado, pero suena bonito añadido. Vamos a usarlo. De valor añadido, ¿no? Y que eso nos permita efectivamente un nivel de crecimiento, o sea, basado en la innovación. Y lo otro que plantea esta agenda tiene que ver con un problema de competitividad y productividad. Está diciendo, ¿saben qué? Nosotros en Chile tenemos un delta de crecimiento que tiene que ver no necesariamente con hacer algo distinto de lo que venimos haciendo, sino también hacer mejor lo que venimos haciendo. Esto no se trata de hacer borrones y cuenta nueva. Lo que se trata es que también, haciendo incluso solamente lo que nosotros hacemos, si solamente lo hiciéramos mejor, podríamos tener hasta un 30% de crecimiento respecto a nuestra competitividad, lo que no es poco, son muchos millones de dólares, ¿sí? Y eso implica qué pasaría si trabajáramos efectivamente desde más temprano, si ocupáramos mejor nuestras energías, si perdiéramos menos tiempo, si hiciéramos mejor gestión de nuestros residuos, si aplicáramos tecnología. Aún así, con esos elementos podríamos tener factores relevantes de competitividad. Luego, la región tiene su propia estrategia regional de desarrollo, es decir, lo hemos hablado latamente en el último tiempo, que cuando las cifras regionales están acopladas con las cifras nacionales, al menos hay que hacer la reflexión de si vale la pena o no ser región. Al menos hay que hacer esa reflexión. Porque con cifras acopladas significa que con nuestra propia gestión no hemos sido capaces de desacoplarnos del país. ¿Sí? Y al menos en los estudios de percepción económica, estamos absolutamente acoplados. Nos desacoplamos en el nivel de gasto porque hemos gastado, porque tenemos mucho más recursos que hace 10 años atrás, pero no tenemos certeza de que nuestras cifras de desarrollo se hayan desacoplado de las nacionales. Lo que siempre tiene que hacer, llevarnos a la pregunta de cómo lo hacemos para invertir nuestra plata de tal manera que nos acoplemos. Y eso tiene que ver con perspectiva estratégica, que es un poco lo que quiero plantear ahora respecto al desarrollo. Entonces tenemos una estrategia regional de desarrollo que se operacionaliza en políticas regionales y que además, dado la agenda de productividad, innovación y crecimiento de nuestro gobierno, también se operacionaliza hoy día en programas estratégicos que ha liderado la CORFO. Si transitáramos por este camino y nuestras hipótesis de desarrollo económico son correctas, deberíamos transitar en un tiempo de un escenario actual a un escenario deseado. La pregunta, por supuesto, es el KPI. Y yo creo que nuestro KPI, que tiene que ver no solamente con cantidad de Producto Interno Bruto, sino que con distribución de Producto Interno Bruto, debería hacernos pensar cómo transitamos de los $7.000 per cápita a un hipotético $8.000, $9.000, $10.000, ¿cuánto quieren?
podemos distribuir aquí dólares per cápita, 20.000 dólares per cápita. Antofagasta tiene 24.000, pésimamente mal distribuido, pero como a nosotros nos gustan los promedios, pero ya, por último, que promedio diera, pero nosotros estamos en un promedio de 7.000 dólares per cápita. Es una economía pobre pero estable. Eso es porque venimos haciendo hace mucho tiempo lo mismo, pero el desafío es hacerla crecer. Entonces, esta estrategia regional de desarrollo, me quiero referir al desacoplamiento, quiero plantear el desafío de desacoplamiento. Lo que ha planteado es que tenemos que tener una economía diversificada, eficiente y competitiva, con valor agregado y encadenamiento productivo. Eso no más, nada más que eso queremos. Ese es el desafío. Entendemos que si nosotros logramos hacer esto, nos deberíamos desacoplar, espero que hacia arriba, de las cifras nacionales. No vaya a ser que en la vuelta nos desacoplemos hacia abajo, ¿no? Desacoplarnos hacia arriba porque vamos a hacer algo distinto. Vamos a decir que nos vamos a diversificar, vamos a ser eficientes, vamos a ser competitivos, vamos a agregar valor y vamos a generar encadenamientos productivos. Esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis que tiene esta región. Luego, para eso decimos, nuestra segunda hipótesis, que es esencial, y ojo, porque esto es muy relevante, es esencial el fortalecimiento del capital humano, la innovación, la modernización tecnológica y la capacidad emprendedora. Fíjense cuántos elementos de capital humano hay ahí. Por lo menos el primero que es directo, el segundo que es indirecto, uno podría decir que es un tema de inversión, que esto es un activo fijo, y el último. Es decir, 3 de los 4 factores tienen que ver directamente con la formación de las personas y con lo que hacemos cada uno de nosotros. Y además nos plantea la estrategia regional de desarrollo que esto se tiene que hacer para desacoplarnos con hombres y mujeres que participen en el desarrollo productivo de las empresas de menor tamaño. Y nos hace un nuevo cuestionamiento. Nos dice, ¿sabe qué? Creemos en nuestra hipótesis que el desarrollo se produce en la medida que desarrollamos las empresas de menor tamaño. Esa es una apuesta. Lo que les quiero decir es que detrás de esto no hay ciencia. Hay conocimiento y luego hay apuestas. Estas son las apuestas de desarrollo que tiene nuestra región. Esto debería tener consecuencias, y aquí empieza a delinear la estrategia más o menos qué es lo que nos imaginamos que debería ocurrir. Dice, con esto debería ocurrir que tenemos un territorio dinámico, capaz de adaptarse, ¿no? A eso le llamamos dinamismo, con una cultura productiva basada en la creatividad y en nuevos nichos de mercado, en la calidad y la responsabilidad social empresarial. Empezamos a delinear cuál es la base, cuál sería el dibujo, cuál es la forma de la fotografía que nos debería permitir aumentar nuestro PIB. Una vez más, fíjense, esto está basado en cultura productiva, que está basada en la creatividad, personas, nuevos nichos de mercado, podría ser un poco más técnico, calidad y responsabilidad social empresarial. Además nos planteamos, esto fue hecho hace 10 años, como queremos ser dinámicos, todo lo que planteemos podría ser modificable en el tiempo, con una integración binacional con provincia argentina a través del corredor bioceánico norpatagónico. Hoy día hay mucha gente que cree que nosotros tenemos que tener perspectiva de relación internacional mucho más intensiva que con el binacional. Estamos a punto de firmar un MOU con el gobierno bávaro, donde creemos que tenemos una serie de cercanías que tal vez nos va a permitir una relación directa, no solamente en términos académicos, sino también en términos comerciales, que sea muy rica. Por ende, hoy día, si hace 10 años atrás nos planteamos con la relación binacional, con el corredor, hoy día yo creo que hay mucha gente que ya se lo plantea como una relación multinacional, y además en la perspectiva que, a propósito, una de las cosas de vaso lleno que ha generado la intención del presidente Trump de desconocer el Acuerdo de París, es que gatilló algo que hace mucho tiempo se esperaba, que era que los estados de Estados Unidos pretendieran hacer relaciones internacionales en sí mismos. Y es en la misma línea que nosotros hemos pensado que nosotros somos capaces de generar hoy día relaciones región-región, y no necesariamente región-estado, estado-estado, estado-región. Y ahí tenemos un par de desafíos, por lo menos. La provincia de Yunnan, en China, que tenemos una relación ya establecida, donde puede haber un importante desarrollo. El gobierno bávaro, con quien tenemos también un importante avance. Hace poco hicimos un intento también con el estado de Washington en Estados Unidos. Descubrimos que teníamos muchas diferencias, pero tenemos algunas relaciones, algunos puentes. Y veo a Fernando que hemos estado trabajando en el tema de relación con el cine, pero tal vez eso no es tanto del tipo de desarrollo, sino más bien de las relaciones que podemos ocupar. Y nos planteamos entonces con toda tranquilidad en la región de los ríos, como somos nosotros 400.000, con negocios, con mercados, con todo el mundo, y asociaciones virtuales con otras regiones, fortaleciendo los esfuerzos exportadores ya existen. ¿Sí?
Ese es como el dibujo que nos hemos hecho. Y esto con un trabajo asociativo entre el sector público, la sociedad civil y los centros generadores de conocimiento articulados por el mundo productivo. No sé si se imaginan, pero si esto tuviese que ser una maqueta, es como dibujar una región distinta. Es como dibujar, hay un ejercicio muy bonito de planificación estratégica que lo inventó la empresa Lego. Lego, cuando estaba en algún minuto absolutamente devastada económicamente, cambia el modelo de negocio, y una de las cosas nuevas que genera es que plantea que a través de jugar con piezas de Lego uno puede dibujar escenarios de futuro y hacer planificación estratégica. Espectacular como metodología. Si yo tuviese la caja de Lego hoy día, lo que les diría es que lo que estamos dibujando es algo parecido a esto. Ese es el desafío de desarrollo, no es menor. No es menor, ahora hay que encontrar los caminos precisos. Y para los caminos precisos, nosotros dijimos, bueno, lo vamos a hacer así. Vamos a hacernos especialistas en algunos temas, donde creemos que tenemos mayores ventajas comparativas y que tenemos que ser capaces de convertirlas en ventajas competitivas. Sí, y dijimos, mira, nosotros podemos ser tremendamente fuertes en el área del turismo, en el área silvoagropecuaria, en la pesca y agricultura, y en la innovación, no solo como soporte del resto de la productividad, sino también como en sí mismo una entidad de desarrollo, ¿sí? Como un espacio. Y eso, ojo, que es importante para la ciudad de Valdivia, que la ciudad de Valdivia como motor en sí misma tenga la capacidad de ser un muy buen espacio de desarrollo de innovación para el mundo. Luego tenemos que desarrollar políticas de empresas de menor tamaño, desarrollo rural, desarrollo industrial, gestión y cooperación internacional. Las primeras 4 ya las convertimos en políticas regionales. Es decir, aquí ya tenemos delineado, con más tiempo, con menos tiempo, al menos lo que queremos hacer en estos sectores. O sea, estamos dibujando ya el camino de forma mucho más precisa. Y al mismo tiempo, dentro de la agenda de productividad, innovación y crecimiento, que es la agenda del gobierno, a través de la Corfo se definieron programas estratégicos, que son un gran programa que se llama Transforma, y la idea es encontrar elementos aún más finos de desarrollo, sobre los cuales, con lógica de clúster, avanzar a ocupar ventajas comparativas. Y ahí se toman estos, es que a nivel plenamente regional se plantea trabajar en la generación y ser un lugar, que seamos como región un lugar fuerte para la producción y venta de alimentos con valor agregado, desmarcándonos un poquito más abajo de lo que son los alimentos funcionales y poniéndonos una idea genérica de valor agregado, que parte desde la cosa más estética, desde la presentación, el diseño, la cultura, hasta lo funcional, es decir, nuestra capacidad de producir alimentos para públicos especiales. Luego nos planteamos particularmente que la ciudad de Valdivia requiere afianzar un tractor económico que le ha costado mucho definir, y por eso celebro mucho este estudio, que tiene que ver con que el tractor económico fundamental de esta ciudad puede ser la innovación, la sustentabilidad y la creatividad. Desde ahí el desarrollo de una economía creativa. Entonces es muy importante tener la información que ustedes van a tener con este estudio, porque va a implicar cuánto efectivamente la universidad puede hoy día contribuir y cómo podemos justificar que efectivamente ese, por lo menos a juicio mío, es el tractor fundamental de la ciudad. Y a nivel además mesorregional, o sea, juntando varios territorios, dijimos, nos vamos a hacer fuertes en, primero que nada, porque hablar de turismo en toda la región siempre tiene un problema, ¿no? ¿Cómo yo distingo aquellos territorios que tienen más potencialidades de aquellos que tienen menos potencialidades? Y particularmente con este programa estratégico dijimos, vamos a desarrollar lo que es hoy día la red Interlagos, que es la ruta escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes. ¿Por qué? Porque creemos que ahí hay una potencialidad particularmente llamativa, donde se podría generar un cuarto o un quinto destino de importancia mundial, si lo sabemos aprovechar, si uno junta las potencialidades turísticas que hay entre la Araucanía y los lagos por el sector de la cordillera. Ojo que esto implica modificar las inversiones, porque hoy día nos estamos cuestionando seriamente cómo terminamos los caminos que nos permitan unir efectivamente por la cordillera a la región de los ríos, porque tenemos todas esas riquezas. Los que son viajeros sabrán que si yo quiero transitar entre la parte más norte de nuestra región por la cordillera, digamos Coñaripe, y yo quiero seguir, tengo que bajar en algunos minutos al Valle Central para poder comunicarme y poder retomar la cordillera. Eso efectivamente genera un problema de competitividad mayor. Entonces tenemos que terminar los caminos que unan Panguipulli, el Mocho Chocuenco, con la comuna de Futrono y los lagos, y eso nos va a permitir luego continuar con los caminos para poder salir hacia el Parque Nacional Puyehue. Entonces, la ruta escénica Parque Nacional Lago y Volcanes, la logística,
que es un tema a desarrollar que tiene mucho más que ver con una plataforma de competitividad y la industria secundaria de la madera. Dicho sea de paso, somos la región que tenemos la mayor cantidad de bosque nativo proporcional y que en el afán muchas veces de protegerlo no tenemos las políticas suficientemente claras para poder aprovecharlo y cuidarlo simultáneamente. Y a veces eso genera una presión que es tremendamente peligrosa. A veces, cuando uno no tiene los recursos para cuidar, es más fácil que los amigos de los ajenos entren por los lados y se lleven las cosas. Saquen leña, boten árboles, porque no tenemos una política de uso sustentable. Por eso yo hablo de cuál es la industria que está aparejada a la sustentabilidad. Y me desmarco de la idea que sustentabilidad es igual a proteccionismo, sino que hablo de desarrollo basado en una industria con capacidad de sustentabilidad. Entonces, tenemos que implementar toda esta estrategia con trabajo asociativo público-privado, con modernización tecnológica, con innovación, y aquí viene el kit del asunto, con fortalecimiento del capital humano, que es a donde quiero llegar para poder ir cerrando mi presentación. ¿Qué les quiero decir? Voy a saltar algunas para que no sea tan... Todas las políticas regionales, todas, y todos los programas estratégicos coinciden en estas tres brechas. A esta altura uno podría decir que son brechas que no son singulares, son brechas generales, de las cuales tenemos que hacernos cargo. Una que tiene que ver con la gestión público-privada. Yo en realidad me gusta decir con la gestión pública, con la gestión privada y con la gestión público-privada. Ambas, las tres, tienen algo que decir respecto a brechas, respecto a competitividad e innovación, y un tercero que tiene que ver con capital humano y social. Miren, miremos la de capital humano y social. Y esto es interesante porque yo creo que de aquí el embudo se achica respecto a qué buscamos de quienes forman. Miren, en el área de turismo encontramos, ¿cuáles son las brechas? Formación y especialización técnica insuficiente, habilidades emprendedoras y empresariales deficientes de los actores, débil asociatividad. Estamos diciendo acá las capacidades de emprendimiento que usted planteaba, profesor, y acá estamos planteando las capacidades técnicas directamente a nuestro negocio, ¿cierto? Hoy día, cuando necesitamos tener gente que haga gestión en turismo, gente que haga guías de turismo, gente que emprenda negocios innovadores en turismo, lo que nos está diciendo la política es que nos falta formación y especialización técnica, y además nos falta gente que tenga esas habilidades emprendedoras para hacerlo, ¿cierto? Don Pablo Smulich, no me rete, ¿eh? ¿Cómo está don Pablo? No me rete por decir eso. Es el diagnóstico, no es específicamente de la brecha que generamos acá. En pesca y acuicultura, formación educacional y especialización técnica insuficiente. Una vez más se nos replica. O planificamos mal o la brecha es la misma. O contratamos al mismo consultor. Son las tres posibilidades. Yo prefiero creer que son transversales, ¿no? Desconocimiento de herramientas de gestión productiva y comercialización. O sea, aquí estamos yendo a la capacidad emprendedora, la capacidad de dirigir un negocio, más allá de lo técnico, y aquí estamos hablando directamente de la capacidad del hacer, de la competencia, del saber hacer. Luego, en la silvagropecuaria, formación y especialización técnica insuficiente y falta de competitividad, desconocimiento de herramientas de gestión y criterios técnicos productivos, dificultad para contar con mano de obra en calidad y cantidad adecuada, débil asociatividad. Bueno, no los quiero latear con el tema, lo que les quiero decir es que las brechas de capital humano definidas en el desarrollo de cada una de nuestras áreas están transversalmente definidas y además son bastante poco singulares. Es decir, aquí está el desafío. Porque entonces lo que tenemos es, ¿sabemos dónde queremos llegar como desarrollo? ¿Vamos? Sabemos que para llegar allá, en el camino que tenemos que dibujar, uno de los elementos que nos falta, además de otros, es el capital humano especializado, y luego sabemos exactamente en qué áreas precisas del capital humano es donde tenemos las deficiencias. Entonces, la pregunta es hoy día, ¿cómo juntamos ambas cosas? Y cómo logramos hoy día formar en todos los niveles, esto no solamente a nivel universitario, cómo desde pequeños y pequeñas formamos a nuestros niños y niñas para que puedan efectivamente llegar a tener estas competencias, que se hagan cargo de estas brechas y que el dibujo del futuro no sea solamente un dibujo en Lego, sino que sea efectivamente el panorama real de nuestra
Lo voy a dejar hasta ahí, me quedan como 30 láminas más y por supuesto no tenemos ni el tiempo ni las ganas, pero lo voy a dejar hasta ahí, que era donde quería dejar planteado el desafío. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de nuestro intendente el día de hoy. También agradecemos la presencia de todas las autoridades que nos han acompañado. Entendemos que tienen también diversos compromisos. Vamos a continuar en un par de minutos con las presentaciones, pero nuevamente reiterar la presencia de ustedes, que la verdad es que le da un realce aún mayor a este seminario y nos permite también poder transmitir nuestro interés como universidad de seguir trabajando. Muchas gracias a nuestras autoridades. Sí, por favor, señor intendente. Continuando con nuestro seminario, a continuación está la conferencia Valoración del impacto socioeconómico de las universidades en las economías regionales. El caso de las comunidades autónomas de España. Expone el doctor Roberto Escarré, de la Universidad de Alicante, España, y el doctor José Manuel Pastor, de la Universidad de Valencia. El doctor Escarré es geógrafo, máster en estudios internacionales y doctor en Economía de la Educación por la Universidad de Alicante. Actualmente es director de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales en la Universidad de Alicante y en la Fundación General de la Universidad de Alicante. En los últimos 15 años, el doctor Escarré ha coordinado más de 80 proyectos internacionales en diversas áreas de gestión y del impacto de la educación superior en más de 100 países. Por favor, adelante. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad Austral de Chile por la invitación. Como decía, muchas gracias. Sé que son horas ya complicadas, con lo que voy a ser muy breve. Voy a hacer una introducción al análisis de la rentabilidad de las universidades. Va a ser una cosa muy sencilla desde el punto de vista de la economía de educación, teniendo en cuenta que esta cuestión evidentemente se puede ver desde muchos prismas. Hemos visto 2 o 3 enfoques y yo voy a entrar en uno muy específico. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un anuncio que solemos encontrar en algunos aeropuertos en el mundo, ¿no? Especialmente en Asia, en el Oriente Próximo, etc. Es un banco que está simplemente anunciando sus servicios y poniendo, bueno, lo que nosotros tenemos que interpretar como economistas, básicamente 2 cuestiones que quiero destacar. En primer lugar, que la educación es una inversión, eso lo tenemos todos muy claro. Y segundo, el concepto de coste-oportunidad. Tenemos unos recursos, las familias y los gobiernos, para invertir y tenemos que elegir dónde los invertimos. Entonces, para poder justificar que queremos invertir más dinero en educación que a lo mejor en sanidad o que en otras áreas, tenemos que justificarlo muy bien. Y eso es un poco el objetivo de esta presentación, específicamente la que era la compilación de datos. Bueno, esto es lo que voy a hablar. Voy a hacer una introducción, un marco teórico muy pequeño, análisis de costes y beneficios de la educación superior y algunas conclusiones. Bueno, el papel de la educación superior, creo que todo el mundo nos queda muy claro por lo que hemos escuchado. La educación superior contribuye de forma muy clara con personal, con recursos humanos muy especializados que al final trabajan en áreas cruciales para el desarrollo de un país, como puede ser la salud, como puede ser la agricultura, el turismo, etc. Los donantes internacionales, el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., tienen muy claro eso y especialmente desde hace 4, 5, 6 años han aumentado la inversión en educación superior, con lo cual si ahora pusiéramos aquí una gráfica de la inversión del Banco Mundial en educación primaria, educación secundaria, educación superior, veríamos que ha ido aumentando la inversión en educación superior, sobre todo porque en muchos países en vías de desarrollo la educación primaria ha aumentado la cobertura, etc. Asciende un poquito la educación secundaria, pero lo que más asciende es la educación superior. Los gobiernos nacionales, pues evidentemente depende muchísimo de cada país. Y bueno, no voy a entrar en el caso específico de Chile, pero en general en Latinoamérica, la educación en los últimos años no ha sido una prioridad, excepto en 3 o 4 países. Hay muchos países que cuando hacen el presupuesto de educación, la mayoría de Centroamérica, por ejemplo, excepto Costa Rica, lo único que hacen es corregir el presupuesto del año pasado con la inflación
y ahí tenemos el presupuesto de educación y se acabó. Entonces, un mayor conocimiento desde nuestro punto de vista de los beneficios que se obtienen al invertir en educación superior pueden justificar el establecimiento de políticas que sean mucho más efectivas. O sea, si conocemos mejor cuál es el impacto, vamos a ser capaces de establecer políticas más efectivas. Lamentablemente, la mayoría de las investigaciones que hay al respecto se centran en países de la OCDE. O sea, hay pocas investigaciones fuera del ámbito de la OCDE. Este informe que tenemos aquí, que es el Educational Grants, que sale cada año de la OCDE, es uno de los pocos documentos donde sí que se ven impactos de la educación superior en temas tan concretos, temas de mercado y en temas que no son de mercado, como decía antes el doctor Pastor, en temas de salud, en temas de desempleo, etc. Entonces, bueno, yo voy a hacer simplemente, una introducción al análisis de la rentabilidad y el marco teórico, muy sencillito, es que la educación superior, por un lado, produce una serie de beneficios privados, puede ser tener un mejor empleo, tener un salario mejor, movilidad social, y luego una serie de beneficios sociales, a veces son más difíciles de identificar, pero que son, por ejemplo, pues, un aumento de la productividad, temas de investigación, cohesión social, gobernanza, democratización, desarrollo sostenible, etc. Vamos a entrar un poco, aunque sea brevemente, en cada una de estas. Cuando buscamos literatura para ver cómo se estudia esto, el impacto que tiene la educación superior, nos encontramos que básicamente casi todas las referencias nos vienen de teoría de capital humano. Yo creo que todo el mundo sabe que la teoría del capital humano, básicamente son el conocimiento, las habilidades que adquirimos por una inversión en educación a lo largo del ciclo de la vida, y que esos conocimientos y esas habilidades no las aplicamos únicamente en el trabajo, sino que las aplicamos también fuera del trabajo, ¿no? Eso es un poco lo que diferencia un enfoque más cerrado, el capital humano, un enfoque más cerrado. Entonces, el primer enfoque, a nivel micro, estimaría lo que es la tasa de retorno de la inversión en educación. Eso es lo que se ha venido utilizando principalmente hasta el año 2000, sobre todo el Banco Mundial, el director de este tema, tema de economía de educación, que era Zaparopoulos, básicamente la tasa de retorno de la inversión, y el segundo enfoque a nivel macro, que estima la contribución de la educación superior al crecimiento. Esto sería el primer enfoque. Lo que imagino que la mayoría conocéis básicamente esto es lo que sería. Esto sería una persona que empieza a estudiar en la universidad, los costes que supone su participación, estudiar, pues se le da una beca o la matrícula, el dinero que deja de cobrar por no tener posibilidad de trabajar durante esos años, y luego, como mide la economía de la educación, es el momento en que termina. Hay una diferencia con respecto a las personas que han estudiado solo la educación secundaria, una diferencia de salario, pero luego también una diferencia que no se puede medir de forma dinero, que es todo el tema que comentaba el doctor Pastor antes, en temas de salud, en temas de contribución cívica, etc. Eso se mide, se retiran y se comparan y se pone, pues eso es un poco, de esa forma se mira la tasa privada del retorno. Esta tabla fue bastante determinante en las políticas de educación superior del Banco Mundial, porque por primera vez se hicieron estimaciones y se vio que la educación superior tenía unas tasas de rentabilidad privada bastante más altas a lo que había anteriormente, que antes eran bastante más bajas, y en todas las regiones del mundo, casi todas las regiones del mundo, se observa que hay unas diferencias interesantes. En Latinoamérica, por ejemplo, si se compara la primaria o la secundaria con la terciaria, bueno, pues se ve que respecto a la primaria prácticamente la dobla, ¿no? Entonces esto determinó bastante un cambio en las políticas, porque hasta ese momento las estimaciones que había sobre rentabilidad privada en la educación superior eran sensiblemente inferiores a la primaria y a la secundaria. Y bueno, pues estos investigadores del Banco Mundial, el artículo, que le puedo dar la referencia a alguien que interesa, establecieron un poco el inicio de esa justificación de mayor inversión en educación superior, que ya se está produciendo una confirmación.
Entonces, como decíamos, hay unos impactos, unos beneficios muy claros que se pueden ver como consecuencia de la educación superior. Uno de ellos sería el empleo. Eso se ve muy fácil con las correlaciones, simplemente midiendo qué estudios tienen la gente que está trabajando. Hay una correlación entre educación superior y salario, entre educación superior y salud, entre educación superior y civismo, o sea, participación en organizaciones cívicas, políticas, etc. E incluso, yo tengo algunas dudas, pero entre educación superior y felicidad. ¿De acuerdo? Todas estas correlaciones se establecen de forma directa, y hay algunos investigadores que ya están dando un segundo paso. Lo que están haciendo es cuantificar, valorizar, monitorizar exactamente cuánto es eso. En ese camino hacia monitorizar, hacia valorar esos impactos, lo que se suele dividir esos beneficios en 4 tipos. Bueno, en primer lugar, hay una diferencia entre beneficios privados y públicos. Son obvios, los privados son los individuales, los públicos son los que tiene la sociedad, y entre beneficios de mercado y beneficios de no mercado. Beneficios de mercado son los que se pueden ver a través de mercados de trabajo, un salario superior, etc. Los de no mercado se basan en, como decía anteriormente, en que los beneficios de la educación superior, el impacto, no afectan únicamente al ámbito laboral, sino también fuera del ámbito laboral. Y luego tendríamos, pues combinando estos 4 principales, los beneficios privados de mercado serían el aumento de los salarios o la menor dependencia con respecto al Estado, etc. Los beneficios sociales de mercado sería el aumento de la productividad, por ejemplo. Voy a dar algunos ejemplos solo. Los beneficios de no mercado privados serían, por ejemplo, las mejoras en la salud de las personas que han estado en educación, que han participado en la educación superior. Los beneficios sociales de no mercado serían, por ejemplo, el impacto que tiene en la educación superior sobre un descenso en el crimen, en la sostenibilidad, en la gobernanza, en la democratización, etc. Evidentemente, si vamos de abajo a arriba, cada vez es más difícil medirlos, pero como digo, ya hay algunas investigaciones que apuntan a esa dirección. Para acabar, aquí resumiría los 4 beneficios que comentaba y distintas consecuencias que tienen a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿De acuerdo? El reto fundamental en este esquema, en esta figura tan ambiciosa de conocer todos sus impactos, es aplicar metodologías serias, metodologías estructuras que estén avaladas científicamente y que nos puedan decir exactamente cómo podemos valorar ese tipo de cuestiones, cómo podemos darle un valor monetario o valorar de alguna forma esos impactos a los distintos niveles. Y eso es lo que veremos a continuación con el ejemplo de las universidades valencianas. Para terminar, simplemente una frase que yo creo que acertada, que decía el ministro español de Educación, el anterior que teníamos, no el que tenemos ahora, que es un desastre. El anterior no, el otro. El anterior tampoco, es verdad. Ángel Gabilondo decía una frase que a mí me gustaba, que decía que invertir en educación superior es caro, no invertir en educación superior es carísimo. Claro. El anterior ministro Gabilondo, el anterior del anterior, también hizo esa frase: todo el mundo va a la suya menos yo que voy a la mía. Los nombres de frase. Bien. ¿Tienes que dudas sobre el impacto de la educación superior en la felicidad? En esos mismos estudios también se habla de también se dice que los casados, las casadas, son más felices que los solteros. No sabemos si la respuesta fue rellenada en plena libertad, y estaba la pareja mirando a ver lo que respondía, pero efectivamente la educación superior influye positivamente en la felicidad. Yo tengo puesto. Sí. Bueno, yo ya he hecho en la primera parte una introducción de lo que vamos a medir. Voy a presentar los resultados de este estudio que fue realizado hace 2 años
el último, sobre el sistema universitario público valenciano. El sistema universitario público valenciano, esta es la Comunidad Valenciana, Alicante, la provincia donde Roberto está al sur, Valencia está aquí en el medio, la zona de Castellón. Tres provincias en esta. Este es nuestro sistema universitario público. El sistema universitario público está integrado por 5 universidades públicas: la de Valencia, la Politécnica de Valencia, la de Alicante, la Miguel Hernández, también en Alicante, y en el norte la Universidad Jaume I. Son 12 campus, 59 centros, 11.000 profesores, 5.600 de administración de servicios, 187 grados y 367 másteres oficiales. Un sistema que está vertebrado a lo largo y ancho del territorio, orientado hacia la costa, pero aquí es donde está la mayor parte de la población. Aquí en este gráfico vemos la composición del sistema universitario público valenciano. Vemos que Universidad de Valencia, Politécnica, Alicante, Jaume I, Miguel Hernández, y en rojo las privadas. Simplemente para mencionar que aparte de las tres grandes son la Universidad de Valencia, la Politécnica y la Universidad de Alicante, son las tres universidades más grandes, pero fijaros que en rojo tenemos las privadas. Las privadas cada vez van representando un porcentaje más importante en grado y posgrado, entre el 12 y el 14%, dependiendo de si es grado y posgrado. Y abajo vemos su actividad en transferencia y en producción investigadora, prácticamente inexistente. La conclusión de este gráfico es que las universidades privadas en España son universidades docentes, donde apenas realizan labores de investigación. También es destacable que no todas las universidades tienen el perfil igual. Por tanto, esto es importante. A la hora de analizar universidades hay que ver el perfil. No se le puede exigir a una universidad con una orientación de humanidades que patente mucho, ni a una universidad politécnica que tenga mucha investigación en publicaciones científicas, o no tanto en mayor medida. Y esto es por la razón por la que vemos que la Universidad de Valencia es la que produce más actividad investigadora, mientras que la Politécnica es la que realiza más labor en términos de transferencia y de patentes. Son 140.000 alumnos matriculados, como ha dicho antes el doctor Wesley. La Universidad de Valencia, la Comunidad Valenciana representa el 10% de España en población, en PIB, más o menos somos el 10%. En España hay alrededor de 1,5 millones de estudiantes matriculados y hay 140.000 en la Comunidad Valenciana, distribuidos en 116.000 de grado, 13.000 de máster y 10.000 de doctorado. Fijaros que la mayor parte de los de grado pues, son de la Comunidad Valenciana, hay un 8,7% de otras comunidades y un 3,5% de extranjeros. En el ámbito del posgrado, doctorado y de másteres o magísteres, como dice aquí, vemos que la orientación internacional es mucho más elevada. Producimos alrededor de 22.000 titulados cada año de grado y alrededor de 6.000 de máster. Somos, y esto lo he dicho antes cuando estaban aquí las autoridades, representamos las universidades públicas valencianas el 47% de todo el gasto en I+D. Por lo tanto, somos el agente primero en términos de innovación. Esto es un porcentaje mucho más importante de lo que representan en España. En España representan el 28%. ¿Por qué? Por la debilidad de nuestro tejido empresarial. Antes se ha hablado aquí de que una de las políticas es aumentar el tamaño de las empresas. Esto es fundamental. El tener un tejido empresarial con empresas de menor tamaño implica que estas tienen menor capacidad de innovar, de hacer actividades de I+D, por tanto lastra la productividad y al final lastra el bienestar del conjunto de la población. Es importante aumentar el tamaño de las empresas. En términos, ¿cuáles han sido los efectos de la crisis en nuestro sistema universitario público valenciano? Pues los ingresos de las universidades han caído un 19%, las transferencias, antes ha dicho el señor rector que el 80% de la financiación de la Universidad Austral viene de transferencias del contribuyente, pues aquí las transferencias es un poco más, un poco menor, 67%, pero han caído un 18,6% del año 2010 al 2014. Ese es el grueso principal de financiación. Luego, por supuesto, también se captan recursos de investigación. Estos han caído un 42%. Y luego los recursos captados por transferencia de tecnología, un 24%. ¿No? De todas formas, estamos hablando de 33 y 44 millones. El grueso es esto, las transferencias. Un escenario financiero muy negativo y a pesar de eso, la producción del sistema universitario público valenciano ha crecido un 160% entre estos años analizados, con un avance en la calidad muy notable.
53% de las revistas están en el primer cuartil de calidad científica y un 45% de los trabajos son de coautoría internacional. En base, hemos construido algunos indicadores de docencia, investigación y transferencia y por tanto vemos muy rápidamente que es un sistema que es más productivo que la media del conjunto del país. Más productivo en docencia, más productivo en investigación y sobre todo más productivo en transferencia. Por tanto, de media un 100, si el sistema universitario español es el 100, nosotros seríamos un 11% más. Muy rápida. Antes hemos hablado en la introducción, impactos a corto, impactos a largo. Voy a comenzar con los impactos a corto plazo. Como hemos visto anteriormente, además de la actividad de la universidad, del sistema de las 5 universidades públicas valencianas, tenemos el gasto de estudiantes, el gasto que realizan los estudiantes en la región, precisamente porque existe la universidad. Insisto, gasto que no se hubiera realizado si no existieran las universidades. El gasto de los visitantes, son muchos. El gasto de los participantes en congresos. Estas estimaciones de gasto se hacen en base a encuestas que se hacen personales. Estamos hablando de alrededor de 1.300 encuestas personales, contratando una empresa que hace esta labor, un dineral de estas encuestas personales a las cuales se les pregunta a los estudiantes cuánto han gastado en una serie de partidas, si reciben visitas, cuántos días se han quedado esas visitas, si han pernoctado, si no han pernoctado. Y una pregunta que es vital es: ¿qué habrías hecho si no existiera la universidad? Si el estudiante dice, si es un estudiante valenciano y le preguntan ¿qué hubieras hecho si no existiera la Universidad de Valencia? Y te dice, me hubiera ido a estudiar a la Universidad de Alicante. Bueno, pues ese estudiante no genera gasto adicional, porque si no existiera la Universidad de Valencia, sería la de Alicante y por tanto gastaría igualmente el dinero en la región. En cambio, el estudiante que dice, si no existiera la Universidad de Valencia, me hubiera ido a otra región. Entonces, todo lo que gasta, y en nuestro caso he calculado, lo que vosotros habéis calculado en torno a 2.600 euros, habéis calculado en pesos, lo he calculado hoy con la calculadora mientras 2.600, aquí en España está en torno a 5.800, 7.000 euros al año lo que gasta cada estudiante. ¿Vale? Por tanto, todo el gasto de los estudiantes que vienen de fuera es impacto económico. También es impacto económico los estudiantes que dicen que en caso de no existir la universidad se irían a otra región. Y en el caso del estudiante valenciano que dice, si no existiera la Universidad de Valencia, estaría en Valencia, pero no estudiaría en la universidad. En este caso solamente imputamos el gasto en fotocopias y en libros, que es muy poco. Estos gastos generan una serie de impacto directo, indirecto e inducido. El impacto directo, como sabéis, es el gasto, tanto dinero de inyección de demanda. El indirecto es el que genera sobre el resto de sectores, porque si yo compro un libro, pues el de la librería tendrá que a su vez comprar el libro en otra librería, y genera un efecto y el de la librería pues paga luz, paga nóminas, esos son impactos indirectos. Pero claro, esa cadena de efectos arrastre generan a su vez aumento en la renta de los factores que han contribuido a financiar ese impacto de la demanda adicional. Y ese efecto renta hace que también aumenten en el consumo. Y eso es lo que se conoce como impactos inducidos. Aquí no hemos inventado nada, simplemente hacemos la metodología input-output y calculamos que si las universidades valencianas en este año supusieron un aumento de la demanda adicional por valor de casi 1.500 millones de euros anuales, impacto demanda adicional que mayoritariamente viene por el gasto que hacen las propias universidades, pero también es muy importante el gasto que hacen los estudiantes. Pues esta inyección de demanda, que la tenemos distribuida en distintas partidas, en sectores de actividad, en sectores económicos, utilizando la metodología input-output, nos permite calcular el impacto en el empleo, en la renta y en el output. Esto representa, estos 1.500 millones de euros anuales se convierten en 3.600 millones de euros de output, aumenta la renta de la Comunidad Valenciana en casi 2.000 millones de euros y generan 48.000 empleos adicionales. Estas cifras son muy importantes, pero no sabemos esto es mucho, esto es poco. Bueno, pues para saber si esto es mucho o poco lo vamos a poner en relación con lo que es el PIB y el empleo de la región. Esto representa el 1,9% del PIB de toda la Comunidad Valenciana y el 2,7% del PIB del empleo de toda la Comunidad Valenciana. Es un impacto muy, muy importante. Actividad directa y asociada al mundo universitario representa el 2,7% de todo el empleo. Por tanto, son magnitudes muy importantes. En el estudio también se mira por efectos desagregados. ¿Cuáles son los sectores más beneficiados
por la existencia de las universidades. En educación, en servicios inmobiliarios, Otra forma de representar la importancia de esto es que por cada euro de gasto público se ha generado 5,1 euros de output nacional. O dicho de otra forma también, por cada millón de gasto público se generan 67,6 empleos. Por tanto, otra forma de medir la importancia de estos. Como digo, estos impactos son muy importantes, pero bajo nuestro punto de... Bueno, antes de empezar con los impactos a largo, un refinamiento que hemos hecho es que, si os fijáis, todos esos impactos los hemos hecho en base a unos supuestos. El estudiante nos responde, pues vienen 2 familiares al año, se quedan 3 noches, yo me gasto 5.000 euros al año. Bueno, esto es tenemos 1.300 respuestas, pero estos resultados calculamos el valor medio para calcular todos estos impactos directos. ¿Qué pasaría si estos datos, si estas variables cambiaran de un año a otro? Entonces lo que hacemos es simulaciones Monte Carlo, un refinamiento que hemos introducido, y es suponer que coger cada uno, hacemos 200.000 iteraciones, 200.000 cálculos, poniendo a cada uno de los valores que han respondido los estudiantes en las encuestas, y cogemos todas y cada una de las posibilidades, con su distinta probabilidad de incertidumbre. Cogemos la distribución del programa. Y esto es lo que nos da, simplemente para que veamos que antes hemos dicho 48.000 empleos, y aquí tenemos que con un 95% de probabilidad, incluso en el escenario más desfavorable, tendríamos que se generan 46.192 empleos y en el más favorable 51.000. Nos quedamos un poquito más tranquilos en el sentido de que, aunque hemos hecho supuestos en base a unas encuestas, pues incluso en los casos más desfavorables el impacto económico es significativo. Decíamos que estos impactos son importantes, pero desde nuestro punto de vista lo que diferencia a una universidad de lo que es hacer un mundial de fútbol o unas olimpiadas o la demanda es los impactos que tienen lugar a largo plazo sobre la oferta de recursos productivos. Y este gráfico es complejo y lo que quiere mostrar es la complejidad que se establecen entre las relaciones y su entorno. Pero básicamente estas son las 3 misiones de la universidad. Las universidades forman titulados. Este aumento en el capital humano hace aumentar los salarios de los individuos que han estudiado en la universidad. Eso aumenta la recaudación fiscal. A su vez, el capital humano hace que los individuos sean más empleables. Por tanto, aumenta la tasa de actividad y la tasa de ocupación de la nación. El capital humano, no solamente aquí estamos hablando de generar capital humano. De nada sirve generar capital humano si al final nuestros empleados van al paro. Hay que aprovechar el capital humano. Hay que generar capital humano y aprovecharlo con fines productivos. Pues aumenta el aprovechamiento del capital humano y eso influye en el crecimiento económico. Por medio de la actividad investigadora se genera capital tecnológico que afecta a la productividad y al crecimiento económico. Es decir, una serie de efectos que no voy a entrar en detalle, pero que muestran la complejidad que se establece entre la relación entre la universidad y su entorno. Cuando nos llegó el primer estudio, la primera propuesta que he puesto antes del País Vasco, del rector del País Vasco, que yo quiero hacer este estudio, quiero que me hagáis este estudio. Y había venido con un estudio de Harvard. Claro, la Universidad del País Vasco es muy buena, pero no es Harvard. Entonces, tuvimos que, ni tampoco la información con la que contábamos era la misma que la que tenía el año. Bueno, pues nos preguntamos, ¿qué podemos medir? ¿Qué aspectos económicos son factibles, podemos medir con las técnicas y con la información disponible? Y en segundo lugar nos preguntamos, ¿cómo lo podemos medir? Y aquí lo que nos inventamos es esta metodología muy habitual en muchas otras áreas de conocimiento, que es el diseño de contrafactual. Es decir, nosotros vamos a comparar una situación real, por ejemplo, la tasa de paro en Valencia es el 20%, con una situación contrafactual, una situación hipotética. ¿Cómo sería la tasa de paro en Valencia si no existieran las universidades? Si todas las personas que han pasado por la universidad tuvieran la misma tasa de paro que tienen los individuos de enseñanza secundaria posobligatoria, que es una mayor tasa de paro. Si todos los individuos que han salido de la universidad y que están viviendo en nuestra región tuvieran la misma, y que por tanto son universitarios, redujéramos su probabilidad de estar empleados y tuvieran la misma probabilidad de estar empleados que uno que tiene enseñanza secundaria posobligatoria, la tasa de paro aumentaría. Por tanto, la tasa de paro sería de un 23%, por tanto 20 menos 23, eso es lo que ha contribuido a la universidad, a reducir la tasa de paro en 3 puntos. Esto es un ejemplo. Lo hemos hecho con la tasa de paro, con la tasa de actividad, con los salarios, con el capital tecnológico, con el crecimiento económico, con la renta per cápita. Entonces, ¿qué aspectos
hemos medido los informes de IBI, muy rápidamente. Hemos medido la generación del capital humano, cuál es el valor de ese capital humano, cuánto contribuyen a aumentar la tasa de actividad y a reducir la tasa de paro, cuánto contribuyen a aumentar la tasa de emprendimiento, a la creación de capital tecnológico, a la recaudación fiscal, al gasto público, al crecimiento económico y a la renta per cápita. Vamos a ver algunos de ellos. Fijaros, ¿cómo concebimos nosotros a la universidad? La concebimos como si fuera una empresa. Una empresa combina inputs o insumos, como decís aquí. Combina el esfuerzo y el tiempo del estudiante, el esfuerzo y el trabajo de los profesores, los libros, las aulas. ¿Para qué? Para generar, entre otras cosas, capital humano. Y ese capital humano, el individuo cuando entra, la madera en una serrería, entra y sale así. Pues el individuo cuando entra a la universidad sale un individuo que tiene una mochila de conocimientos, de habilidades y destrezas que no tenía cuando entró. Y esa mochila de conocimientos, de habilidades y destrezas le permite cobrar más, ser más activo, tener menos paro y aumentar la recaudación fiscal, entre otras muchas cosas. Bueno, pues nosotros vamos a medir, comenzando con la primera variable, con el capital humano, lo vamos a medir con los años medios de estudio de la población. Es la medida más utilizada y es la que sintetiza. Estamos de acuerdo que no es lo mismo un filólogo árabe, pero que no hay aquí nadie en la sala, no tiene la misma empleabilidad ni la misma capacidad de obtener salarios que un ingeniero o un médico neurólogo o un ingeniero aeronáutico. Estos tienen más capacidad, pero bueno, de media pues podemos suponer que los años de estudio es una medida adecuada del capital humano, porque los individuos cuanto tienen más años de estudio ganan más, son más empleables y eso es contrastable en todos los países. Entonces vamos a analizar la contribución de las universidades comparando los años reales que tienen de estudios la población con los años de estudio que habría en la comunidad valenciana sin la aportación, sin la existencia de las universidades. Aquí tenemos el gráfico de la izquierda, los años de estudio de la población en edad de trabajar y aquí de la población activa. La línea verde son los años de estudio que tiene la población y la línea amarilla o verde clarito sería los años de estudio que habría en la comunidad valenciana si no existieran las universidades. La conclusión es que si la población en España, en la comunidad valenciana, tiene 10,1 años medios de estudio, sin las universidades sería 9,2. Es decir, habrían contribuido las universidades con 0,9. Mensaje, las universidades públicas valencianas son las responsables del 8,4% de todo el capital humano que existe en la región. ¿Cuánto contribuyen al aumento de la tasa de actividad? Claro, en este gráfico está la tasa de actividad por niveles de estudio. Como podéis ver, la tasa de actividad de los que tienen estudios universitarios es la más alta y va descendiendo conforme desciende el nivel de estudio. Ya nos representamos en España los analfabetos porque la muestra es súper reducida y pega muchos saltos. Ya esa muestra, tenemos aquí los individuos, esta línea es los individuos que tienen, la tasa de paro de los individuos que tienen hasta enseñanza secundaria obligatoria. Por tanto, vemos que el universitario ha invertido tiempo, esfuerzo, dinero en estudiar en la universidad, lo que quiere es participar, recuperarlo, participando activamente en el mercado de trabajo. Claro, pero nosotros no vamos a coger las medias estas, hay muchas variables que influyen en la tasa de actividad. El sexo, por ejemplo, las mujeres tienen una tasa de actividad menor que los hombres. La edad, los más mayores tienen una tasa de actividad mayor que los más jóvenes. La nacionalidad, en España los extranjeros tienen más tasa de actividad que los nacionales. Cuando alguien viene de inmigrante a España, viene a trabajar. Entonces, todas estas variables, lo que tenemos es que descontar, no solamente nos interesa el efecto del nivel de estudios, manteniendo constante el resto de variables. Bueno, pues se hacen estimaciones, en este caso con 300.000 microdatos de individuos, y se obtiene que manteniendo todo lo demás constante, pasar de estudios de enseñanza secundaria obligatoria a estudios universitarios aumenta la probabilidad de ser activo en 17,7 puntos porcentuales. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a coger el conjunto de universitarios de ahí en la comunidad valenciana y les voy a decir, vosotros vais a tener ahora una tasa de paro 17 puntos inferior. Una probabilidad de estar ocupado 17 puntos inferior. Como si no hubierais pasado por la mesa. Y así calculamos la tasa de actividad. Y veis la tasa de actividad que existiría, que existe, y la que existiría sin la contribución de las universidades valencianas. Y ahí veis que, por tanto, la tasa de actividad sería 1,23 puntos inferior
y habrían alrededor de 60.000 personas activas menos en la Comunidad Valenciana. Lo mismo con la tasa de paro. Este gráfico me encanta porque fijaros que ha habido escenarios de crisis económica y aquí. Los mensajes que se dan en las sociedades, por ejemplo aquí en la época de crisis, los universitarios han duplicado la tasa de paro con la crisis. Sí, pero otros niveles de estudio la han triplicado o cuadruplicado. Es decir, aquí lo que se puede decir es que tener un título universitario es un seguro frente al desempleo. La tasa de paro de los universitarios no solamente es la más baja, sino la que crece en los escenarios de crisis más lentamente. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Como el tener empleo depende de muchas variables y solamente nos afecta a nivel de estudios, vamos a hacer esa regresión y el resultado es que pasar de enseñanza obligatoria, posobligatoria a universidad aumenta la probabilidad de estar empleado en 8,2 puntos porcentuales. Aquí tenéis el resultado. La tasa de paro sería 3,4 puntos superior a la actual de no existir las universidades, si sus universitarios no hubieran tenido las habilidades y destrezas que han obtenido en el sistema universitario público valenciano. Y habría 67.000 personas ocupadas menos. Contribución al capital tecnológico. Acabamos de decir que son las universidades responsables del 47% del I+D. Muy rápido. Pues el capital tecnológico, pues todo esto es la contribución de las universidades. Son responsables del 47,8% de todo el capital tecnológico existente en la Comunidad Valenciana. Recaudación fiscal. Hemos dicho que los universitarios ganan un 66% más que las personas que tienen enseñanza secundaria posobligatoria. Y por eso pagan más impuestos de la renta e impuesto del valor añadido, se llama en España, aquí es agregado. Alrededor de 6.000 euros más al año, ¿vale? Si cogemos el conjunto de universitarios que han salido de las universidades valencianas, podríamos decir que el conjunto están pagando alrededor de 1.861 euros al año de más impuestos. Pongámoslo en relación con el dinero que han recibido las universidades valencianas de su gobierno. 712 millones en el año analizado. Podemos decir que la sociedad valenciana, por tanto, recibe 2,6 euros por cada euro que la sociedad ha recibido cuando ha invertido en sus universidades. Aparte de las otras muchas contribuciones tan importantes que ha dicho antes el rector, que ha dicho también Roberto y que también he dicho yo anteriormente. Esto es una medida muy monetaria, pero bueno, está ahí, es calculable, es importante. Un cuadro resumen. Las universidades son responsables del 8,4% de todo el capital humano, aumenta la tasa de actividad en 1,23 puntos porcentuales, reduce la tasa de paro en 3,4 puntos porcentuales, generan 67.000 ocupados. Los universitarios, como consecuencia de su mayor capital humano, cobran un 66% más de salarios y, por tanto, podemos decir que la sociedad valenciana recibe 2,6 euros por cada euro que ha invertido en la financiación. También nos podemos preguntar, como ha dicho anteriormente las personas que me han precedido, de la rentabilidad fiscal, pero no rentabilidad privada. Se ha hablado antes de la rentabilidad privada, es decir, yo he gastado tiempo, esfuerzo y dinero por estudiar y luego recibo unos mayores salarios, unos mayores mejor efecto sobre la salud, tal. Pero aquí se habla de rentabilidad social. ¿Por qué la sociedad tiene que financiar a las universidades? Porque esto es un bien público, genera externalidades. Los universitarios en la sociedad generan externalidades. Esto pasa como las vacunas, ¿verdad? Si tuviéramos que pagar la vacuna, nos costaría millones de pesos pagar la vacuna. ¿Por qué el Estado nos financia las vacunas? Si nos tuviéramos que vacunar, si nos tuviéramos que pagar los millones de euros que puede costar una vacuna, de pesos que puede costar una vacuna, tomaríamos el riesgo de no vacunarnos, ¿verdad? Igual 2 días en cama y ya está, no me voy a gastar $200 en la vacuna. ¿Por qué nos financia el Estado? Porque nuestra acción, nuestra decisión, no solamente afecta a nosotros, sino afecta a los que nos rodean. Y va a generar bajas laborales sobre el conjunto. Todos los niños de la clase van a estar enfermos, todos los profesores de la universidad van a estar enfermos. Y por tanto, cuando uno compara los costes no privados, sino los costes en sentido amplio, es por lo que conviene, es muy costoso el riesgo de que caigas enfermo. Y por eso es por lo que el Estado debe de financiar las vacunas. Aquí sucede lo mismo. Cuando un individuo decide estudiar o no estudiar en la universidad,
solamente valora sus beneficios privados, no calcula todas las externalidades positivas sobre el conjunto de la sociedad. Y por tanto, si el Estado no nos subvenciona la actividad universitaria, la cantidad de universitarios que habría en la sociedad sería inferior a la que sería socialmente óptima. Esto es una forma de medirlo. Gasto público son los costes y con los beneficios sociales. Aquí simplemente los que podemos cuantificar. Mayor recaudación, menor prestación por desempleo. Bueno, pues nosotros hemos calculado la rentabilidad y da 12,9%. Es la 12,9%. Por cada todo el dinero que invierte el sector público en las universidades valencianas, lo recupera una rentabilidad del 12,9% en forma de mayor recaudación fiscal y menor prestación por desempleo. Y ya con esto ya me quedan dos transparencias. Este es el sistema universitario público valenciano. Si sois economistas, sabéis lo que es la contribución, la contabilidad del crecimiento, cuáles son los factores que contribuyen al Producto Interior Bruto. Básicamente son el capital, distintas formas de capital tecnológico, capital humano, capital privado, capital público, capital social y, por supuesto, el empleo. Fijaros, el sistema universitario público valenciano, o las universidades, si podemos acordarlo aquí, aumentan directamente el capital tecnológico. Son la mitad, 47% de todo el I+D. Aumentan directamente el capital humano. Son responsables del 8,4% de todo el capital humano. Pero también contribuyen al empleo, porque hemos visto que el capital humano hace que reduzca la tasa de paro, aumente la tasa de actividad y hayan 67.000 ocupados más. Por medio de estas fuentes directas, pero sobre todo indirectas, este es el crecimiento que ha experimentado la Comunidad Valenciana del 2000 al 2013, un 1% aproximadamente. Pues las universidades son responsables directamente, pero también indirectamente, de casi el 20%, casi la quinta parte de ese crecimiento económico en la Comunidad Valenciana es responsable de las aportaciones directas e indirectas, sobre todo del I+D y del capital humano que ha generado sus aulas. Y ya para finalizar, esta es la última transparencia, podemos extrapolar eso para calcular cuál es el impacto de la renta per cápita. En España, en el año 2013, la renta per cápita estaba en torno a 20.000 euros anuales, y sin las contribuciones de las universidades sería alrededor de 3.000 euros menor, 2.900 euros menor. Por tanto, la renta per cápita sería un 15% inferior sin las aportaciones que han realizado las universidades públicas en su territorio. Con esto yo creo que lo podemos dejar. Muchas gracias. Agradecemos a ambos expositores su presentación, que nos da también las luces un poco de cómo podríamos, y que a continuación va a proseguir el doctor Adriano Rovira, ver esto en nuestra región. Dejamos entonces ahora al doctor Adriano Rovira con contribuciones económicas de la Universidad Austral de Chile a la región de Los Ríos. Gracias. Lo que voy a mostrar es básicamente un pequeño esbozo de lo que hemos podido avanzar en este tiempo de desarrollo del proyecto, alrededor de 6 meses. Respecto a las cifras, para ir dando una idea global de cuáles son las características o las contribuciones, los efectos que tiene nuestra universidad en el medio regional y local. Estamos muy lejos de lo que ha presentado el doctor Pastor, por supuesto, porque estamos recién intentando medir algunas de estas dimensiones. Desgraciadamente se fue el rector, pero está el director de investigaciones para que tenga una idea de lo que necesitamos para poder completar este tipo de estudios, para dimensionar de qué se trata. Bueno, lo que presentaba recién el doctor Pastor, el tipo de efectos, lo que nosotros vamos a trabajar es fundamentalmente lo que corresponde a los efectos directos, es decir, nos vamos a quedar fundamentalmente en el tema de los efectos sobre la demanda, los gastos que se generan por la actividad universitaria. Y les insisto, entonces son cifras bastante provisorias. Algunos antecedentes con los cuales trabajamos. En primer lugar, la cantidad de estudiantes que tiene la universidad. La universidad tiene, la universidad tiene del orden de 13.000 estudiantes
distribuidos fundamentalmente en los 4 campos que mencionaba el señor rector, y alrededor del 80% del total de estudiantes de nuestra universidad están en los campos que corresponden a la ciudad de Valdivia, es decir, el campus Miraflores y el campus Texas. De esos estudiantes matriculados, alrededor del 60% provienen de otras regiones, principalmente de las regiones vecinas, la Araucanía y la región de los lagos, y un porcentaje de alrededor del 17% que proviene del resto del país. Y además tenemos un 1% de estudiantes que provienen del extranjero. Este es el universo de estudiantes sobre los cuales tenemos que hacer los cálculos de gastos que se generan. Un efecto que tiene esto ya directamente sobre las características de la región es que la ciudad de Valdivia y la región de Los Ríos tienen una participación del estrato de población en edad de estudiar, en edad de estudios superiores, que está por encima del promedio nacional. Y eso es una característica de nuestra ciudad y de nuestra región, tener entonces una participación de población en este estrato significativamente superior, en la medida en que tenemos entonces esta presencia de un contingente de estudiantes que, si agregamos todo el resto del sistema de educación superior, significa que estamos hablando del orden de 18.000 o 20.000 estudiantes que están insertos en el sistema de educación superior y que implican entonces una carga importante para la ciudad. Otro dato interesante es la infraestructura instalada de la universidad, que fundamentalmente está instalada en la ciudad de Valdivia, y que los que son de la ciudad de la región conocen, digamos, la magnitud de las instalaciones de la universidad y la presencia de la universidad en distintas construcciones dentro de la ciudad y en el resto de la región. Esto también es un aporte a lo que diríamos el capital inmobiliario de la ciudad y de la región. En términos de empleo, la cifra que nosotros manejábamos era del orden de 2.600 empleos. Hoy día el rector hablaba de cercano a los 3.000 empleos que genera la universidad. Y aquí nos comparamos entonces con otras de las empresas importantes en esta región, el caso de Colún, el caso de Asenap, que tienen Colún del orden de 1.000 empleos directos, y en el caso, por ejemplo, Asenap, alrededor de 400 empleos directos. La Telefónica, que no está aquí en el gráfico, también es una de las empresas grandes, también con alrededor de 1.000 empleos. Pero la universidad genera entonces estos 2.500 o 3.000 empleos, lo que implica bueno, alrededor de un 4% del empleo de la región. Si lo bajamos al empleo de la ciudad, el impacto es todavía mayor. Entonces se va a apagar. Eso para que se queden el café.
Para ir ahora a las cifras, estas cifras globales, hemos hecho una primera aproximación a partir de las cifras de presupuesto y de ejecución presupuestaria de la universidad. Hemos puesto el año 2015 como el año de análisis por disponibilidad de información hasta el momento. El año 2015 la universidad tenía un presupuesto de 61.500 millones de pesos. En la actualidad este presupuesto está en el orden de los 70.000. Aproximadamente poco más de la mitad del presupuesto está destinado a remuneraciones del personal, 25.000 millones a gastos en bienes y servicios y 4.000 millones que se destinan a inversiones. De estas cifras, lo que queremos dimensionar es cuál es la proporción de las remuneraciones que se reinvierten en la propia ciudad y región. Para estos efectos, entonces, tenemos programado un sistema de encuestas, como mencionaba el profesor Pastor. Es necesario hacer una serie de encuestas personales, y una de las encuestas que necesitamos, y una de las informaciones que necesitamos es saber qué porcentaje, estimar qué porcentaje de nuestros sueldos y salarios se gastan en la ciudad y en la región. Lo mismo respecto a los gastos de bienes y servicios que compra y paga la universidad, cuántos de ellos quedan en la región en términos de compras directas al sistema de comercio regional y cuántas se van fuera de la región. Lo mismo con las inversiones. La idea es, a través de encuestas y entrevistas con los funcionarios especializados, poder dimensionar cuál es la magnitud de gastos que tiene y de inversión que implica la ejecución de este presupuesto del orden de 60 o 70 mil millones. Hicimos también una aproximación muy básica al gasto medio de los estudiantes a través de un sondeo. Esto no es una encuesta, simplemente fue un pequeño ejercicio para tener una idea de cuál es la magnitud de esto, de cuánto estamos hablando. Y en este sondeo medimos entonces lo que los estudiantes gastan en promedio en alimentación, en alojamiento, en material de estudio, fotocopias, en el transporte local y en esparcimiento. Y nos da este gasto medio mensual del orden de 222.000 pesos, lo que llevado al gasto anual nos da esta cifra total para el conjunto de los estudiantes de la universidad externos a la región, solamente quienes no son estudiantes propiamente regionales, del orden de 12.000 millones. Considerando entonces estos 5 ítems de gasto. Esto también implica posteriormente hacer una encuesta personalizada a nuestros estudiantes para poder dimensionar efectivamente cuál es el volumen de gasto. El otro tema que nos interesa es el tema de los visitantes, que se mencionaba también. Y para eso tenemos una aproximación a través de lo que ha sido la actividad del Cine Club, básicamente el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Este es un estudio desarrollado por los profesores Báez y Figueroa el año 2014 y vieron entonces cuál es el gasto que tiene un visitante del Festival de Cine en la ciudad de Valdivia por día. Esto está llevado ahora actualizado a precios del 2015 y significa una cantidad de 38.000 pesos diarios que gasta un visitante del Festival de Cine. Hay un estudio que tenemos más actualizado, que se aplicó una encuesta en el último Festival de Cine para dimensionar justamente este aporte. Pero es un ejemplo de lo que tenemos que hacer luego para dimensionar el impacto que significa la realización de congresos, por ejemplo, la realización de actividades de capacitación, la realización de actividades culturales que se desarrollan solamente porque existe la universidad. El caso del Festival de Cine, como ustedes, la mayoría sabe, es una iniciativa que surge desde la universidad y luego se externaliza
pero es una actividad que se desarrolla por la presencia de la universidad en la región. De esa manera, entonces, como les mencionaba, lo que nos resta por analizar, que es más de lo que hemos hecho, el tema de los recursos captados por proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. El rector hablaba de una cifra del orden de los 10 a 12 mil millones que llegan por esa vía. Los servicios que nuestras distintas instituciones o distintos organismos de la universidad, facultades, institutos, prestan a otras instituciones públicas y privadas extrarregionales. Lo que les mencionaba recién, la estructura de gastos real de los estudiantes de pregrado y los estudiantes de posgrado, nacionales y extranjeros. Y por último, la estructura de gastos de los visitantes a las distintas actividades que desarrolla la universidad. Estas son las tareas mínimas que nos restan por analizar para poder tener una dimensión preliminar, inicial, al efecto que tiene la universidad en los aspectos económicos regionales. Por lo tanto, entonces estamos hablando de estas cifras que llegan a pesos del año 2015, del orden de 77 mil millones. Tanto el presupuesto propio de la universidad, los gastos corporativos, los gastos en remuneraciones, las inversiones, como los gastos de los estudiantes, nos da una cifra del orden de los 77 mil millones de aporte a la economía local y regional en términos muy gruesos. Resumiendo entonces, lo que tenemos nosotros es un efecto directo de la universidad durante el año 2015 de estos 77,2 mil millones de pesos, que corresponde a ese año aproximadamente al 4,3% del PIB de la región de Los Ríos. Y otra cifra que nos permite compararnos es que este presupuesto, este impacto de la universidad corresponde a 1.7 veces el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y en términos de empleo, la universidad entonces genera, para el año 2015 teníamos la cifra de 2.569 empleos directos, lo que equivale al 4,2% de los ocupados de la región de Los Ríos en el año 2015. En este momento estamos, estas son las cifras que tenemos hasta ahora, son cifras bastante genéricas, pero que nos van dando una pista de cuál es el nivel de impacto que tiene la universidad en la economía local y regional. Nos queda mucha tarea todavía por avanzar. Contamos con el apoyo anímico del director de investigación y con el aporte indudable desde el punto de vista metodológico del profesor Pastor, del profesor Estarré, que nos están apoyando en esto y dándonos justamente las luces de todo lo que nos falta por hacer y de lo que nos falta dimensionar. Estamos solamente al inicio de una investigación que nos va a llevar a evaluar los efectos por el lado de la demanda, solamente lo que dice relación con los efectos a corto plazo. Los efectos a largo plazo debe ser materia de estudios posteriores para poder dimensionar realmente cuáles son los reales impactos que tiene una universidad en su medio inmediato. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Adriano Rovira con la temática abordada. Y también reforzamos el hecho de que este tipo de contribuciones y de antecedentes permiten no solo que la universidad valore a sí mismo su contribución, sino que también la economía regional. Por ello es que también solicitamos el apoyo de todas las instituciones que están aquí presentes. Para finalizar, dejamos nuestra última presentación. Invitamos al doctor Pablo Smulevich, destacado docente en la Universidad Austral de Chile, quien es director del Centro Interdisciplinario de Innovación y Desarrollo en Turismo e Industrias Creativas, y es además director del Magíster en Gestión e Innovación del Turismo, quien presentará la charla Impactos de la Producción Cultural de la Universidad Austral de Chile, el caso del Festival de Cine de Valdivia. Muy bien, muchas gracias. Brevemente, 5 o 10 minutos nada más para presentar, tal como ha dicho el profesor Rovira, el avance en un caso en particular. La contribución de nuestra universidad, como ya lo han señalado nuestros expositores anteriores, se refiere a muchos aspectos y
dado que nosotros particularmente estamos vinculados a la actividad turística, nos interesa mucho ir valorando la contribución que hacen las actividades culturales, los eventos, los festivales y también todo lo que significa el turismo de reuniones, congresos y convenciones y su impacto económico para la ciudad. Obviamente estas actividades realizan una contribución esencialmente cultural, social y cultural y educativa. Nuestro ámbito de reflexión es distinto, se refiere solo a la contribución económica, sin descuidar que la contribución más importante, como digo, es la contribución educativa, cultural y social. Estamos con este estudio continuando la senda que ya habían trazado los profesores Víctor Figueroa y Andrea Báez, que han venido desde hace tiempo desarrollando estudios en esta materia, en el campo de lo que se llama la economía de la cultura, ¿verdad? Y valorar también como ejemplo que este trabajo requiere la colaboración de diferentes instituciones y agradecemos a través de Fernando que está acá, ¿no, verdad?, al festival, la organización del Festival de Cine de Valdivia, porque sin ellos no sería posible realizar este tipo de estudios. El equipo es el que está desarrollando este proyecto, ya lo hemos mencionado, y la colaboración también muy importante de quienes son los profesionales que se están formando en nuestra universidad, que colaboran en este tipo de estudios. Ya las profesores Andrea Báez y Víctor Figueroa, desde el año 2012, desde antes, han venido trabajando en estos estudios. Lo que estamos haciendo es continuar la investigación referida a las repercusiones económicas y a las repercusiones turísticas que tienen los eventos. Tomamos un caso, pero el estudio quiere abarcar, ¿verdad?, los principales eventos y al mismo tiempo generar la inquietud respecto a lo que podría significar una mayor contribución de la universidad en esta materia. Si tuviéramos a lo mejor 4 o 5 festivales de cine en la ciudad, el impacto sería todavía sustancialmente mayor y nos posicionaría como una ciudad eminentemente cultural, que es lo que queremos hacer. El Festival Internacional de Cine de Valdivia es uno de los más importantes en Chile, ¿verdad? Es el segundo festival en importancia en Chile y tiene entre sus objetivos, por supuesto, no solo el fomento de la actividad cinematográfica y la cultura y la industria cinematográfica en la ciudad y en el país, sino que también hace una contribución al desarrollo social, cultural, educativo y económico y por ende turístico de la ciudad. Bueno, el perfil de los asistentes en la última encuesta que ha ocupado el año pasado alrededor de 400, un poco más de 400 encuestas, ¿verdad?, nos indica que el público que asiste es esencialmente joven, casi por partes iguales entre hombres y mujeres, y hay una alta presencia de estudiantes quienes vienen al Festival de Cine de Valdivia. El nivel de estudios es alto, lo que está correlacionado con un público joven, y hay un alto porcentaje todavía en el festival, tenemos poca cobertura de participantes internacionales, hay un proceso por delante todavía, y un alto porcentaje, de acuerdo a los estudios de los profesores Báez y Figueroa del año 2014, procede de Valdivia, cerca de un 40%, y por lo tanto un 56% proviene de fuera de la región. Eso es lo que nos interesa, ir midiendo la capacidad de atracción de visitantes, la capacidad de atracción de público, la capacidad de atracción de recursos de fuera de la región. El Festival de Cine indudablemente tiene un impacto directo, la contribución económica que realiza, pero un impacto también a medio y largo plazo, en el sentido de que contribuye a la imagen general de la ciudad, al posicionamiento de la ciudad como un destino turístico y como una ciudad cultural. Y tiene una importante contribución que es valorada por los asistentes y una importante contribución, una alta calificación en la imagen de la ciudad y de la región, y por lo tanto como factor de atracción turístico de la ciudad. Y asimismo la motivación principal de quienes vienen al Festival de Cine es obviamente venir al Festival de Cine. Y eso hace una alta contribución también a la valoración que se hace de la vida cultural. Valdivia es una ciudad que tiene una buena calificación, una alta calificación como una ciudad animada culturalmente,
y en eso el Festival de Cine hace una contribución a esta imagen global de la ciudad. Hay un gasto en alojamiento, en alimentación, en transporte y en otras actividades, ya lo ha mencionado el doctor Rovira sintéticamente. Señalar solamente que, dado que hay una componente importante de jóvenes, el gasto todavía puede ser estimado como básico, ¿verdad? Porque los estudiantes gastan menos en alojamiento, pero también hay un gasto importante en alimentación y en otras actividades, y también en compras y en transporte. En total, lo que indica el dato para el año 2016 es que el gasto en alojamiento ha tenido una leve baja. Ya vamos a ir haciendo también un estudio de cómo va evolucionando, ¿verdad? Y eso tenemos que revisarlo. Pero si ustedes lo comparan con la gráfica que presentó el doctor Rovira hace un momento, el gasto en alojamiento ha disminuido levemente, el gasto en alimentación ha aumentado y lo mismo el gasto en transporte ha disminuido, y en entretenimiento y compras más o menos se mantiene. Entonces hay una estimación, la primera aproximación de lo que sería el gasto promedio por visitante. Y tal como dicen los estudios anteriores de los profesores Báez y Figueroa, los sectores más beneficiados son los sectores de la hotelería y la restauración. Hay una vinculación muy fuerte de los eventos culturales con la industria turística de la ciudad, y después otro tipo de empresas. El Festival de Cine de Valdivia es muy bien valorado, y la encuesta también incluye, y ese es un informe que vamos a entregar a la organización del festival, incluye por supuesto también una evaluación de los diferentes aspectos del festival. Pero en general, en la suma total, la calificación es muy alta, lo que nos hace pensar entonces que estamos frente a un evento cultural de alta significación, muy bien valorado por los asistentes, y por lo tanto que tiene una capacidad de mantenerse en el tiempo y de sustentarse posteriormente, ¿verdad? Lo mismo las recomendaciones. La mayoría de los participantes quieren reiterar esta visita, ya han venido en ocasiones anteriores, hay una suerte de fidelización de los asistentes al festival, lo que es también significativo, junto con la capacidad de ampliar las instalaciones. La ciudad en su conjunto y muchos otros actores tenemos que ir también haciendo una contribución al Festival de Cine, que es uno de las plataformas que tiene la ciudad para visibilizarse y para aumentar la contribución económica a la ciudad. Simplemente decir entonces que, como ya se ha señalado anteriormente, es un estudio preliminar, así como este es un caso piloto que necesitamos seguir con los otros eventos que tiene la ciudad, en los cuales la universidad tiene una contribución, porque para quienes no lo saben, por supuesto, el Festival de Cine de Valdivia nace al alero de la universidad, y hoy día tiene también la universidad una participación muy importante en la organización de este festival. Pero este esfuerzo de investigación, como último mensaje, es fundamental para la universidad y para el gobierno y para el sector empresarial, para detectar no solo lo que está haciendo en este momento la universidad como contribución, sino que también para ver en qué otros aspectos podría hacer una mayor contribución. Requiere un esfuerzo compartido para materializar este estudio de todos los actores, partiendo con nuestra universidad, pero también, como en este caso, ha requerido el esfuerzo de la organización del Festival de Cine, que ha puesto a disposición todos sus elementos y su colaboración para materializar esta investigación. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de los profesores Mulevit. Vamos a dar término ya a nuestro seminario. Agradecemos nuevamente a todas las instituciones, las autoridades que nos han acompañado durante esta mañana, y en especial a quienes nos han patrocinado: al Gobierno Regional de la Región de Los Ríos, al Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, a la Corporación Los Ríos Convention Bureau, a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y a la Universidad de Alicante en España. Además, queremos agradecer el auspicio del Hotel Víctor Lachi y agradecer también la colaboración de la Unidad de Relaciones Públicas de la Universidad Austral de Chile, a Francisca, la periodista de la facultad, a Marcos Labra de Contracara,
y los alumnos de la carrera de turismo que colaboraron activamente en la difusión del evento. Además, reiteramos, como lo mencionaba recién el profesor Smulevich, que la verdad es que este es un estudio que se inicia y la verdad es que viene a ser un insumo más y creo yo que un aporte más en la lucha de la descentralización de los recursos. Consideramos que nuestra universidad hace un gran aporte a nuestra región y trasciende nuestra región. Sin embargo, es importante su valorización. Eso permite también fundamentar y solicitar, por supuesto, en este caso, mayores contribuciones económicas a nuestra educación. Invitamos a todos los asistentes a un café en el hall y agradecemos nuevamente su participación.